Bueno, quiero darles la bienvenida a todas, a todos los que están viéndonos aquí en la plataforma de Zoom. Tenemos también una transmisión en Facebook y en YouTube y sabemos que también se están enlazando desde allá. La verdad es que hemos estado muy contentos con la respuesta a nuestra convocatoria y bueno, desde este momento les doy inicio a nuestra primera sesión. Estamos organizando una serie de seminarios para ver este tema de la educación para las emergencias, de cómo podemos responder, qué podemos ofrecer a las comunidades educativas para el regreso a clases. Y en torno a todos estos temas planteamos 7 sesiones, hoy es la primera de ellas, y lo que tenemos pensado como objetivos para esta serie de seminarios es reflexionar sobre qué retos nos impone esta situación que estamos viviendo en este momento y qué oportunidades también nos presenta para recuperar la vida escolar. También queremos identificar algunas estrategias y principios de acción que contribuyen a garantizar el derecho a la educación de todas las personas, pero particularmente de la población en situación vulnerable, que es quien está teniendo más rezago en este momento y queremos apoyar también mucho a ellos. Y finalmente, pues dialogar en torno a las prioridades de atención a la salud física y mental de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que están en estos momentos pasando por esta situación y también sus necesidades de aprendizaje para que podamos aportar ideas a las comunidades educativas para un retorno seguro a clases. En esta ocasión, como es nuestra primera sesión, tendremos un par de mensajes de bienvenida. Primero me gustaría darle la palabra a Christian Skug, que es el representante de UNICEF en México. Gracias, Rosa. ¿Me escuchas? ¿O me escuchan? Ok, muy bien. Sí, es perfecto. Voy a asegurarme de esto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mis colegas de UNESCO, de UNICEF, de la Secretaría de Educación Pública, por supuesto, a todos los participantes a través del país. Gracias por acompañarnos. Es un gusto participar y impulsar estos seminarios. Quiero ser muy breve diciendo que como sabemos, los derechos de la niñez son universales, lo que significa que aplican a todos y todas las niñas, niños y adolescentes en todos los lugares y siempre, durante tiempos normales como tiempos excepcionales. Y la educación no es una excepción, es un derecho de todas las niñas, todos los niños, las y los adolescentes, que debe garantizarse inclusivamente o inclusive durante las emergencias, como lo generado por la COVID-19 actualmente. Y tal vez es aún más importante durante estos tiempos excepcionales, las emergencias. Porque durante una emergencia, la educación puede proporcionar estabilidad, rutina, puede mitigar el impacto psicosocial y puede ayudar a afrontar el trauma generado por el contexto. Además, la educación permite comunicar mensajes que pueden prevenir como prevenir los riesgos o protegerlos o inclusive salvar vidas para confrontar o enfrentar la situación. Entonces, como el otro lado de la moneda es que la interrupción durante mucho tiempo, la interrupción prolongada de los estudios provoca la pérdida de conocimientos, de nuevos conocimientos y a rezago educativo. Esta pérdida afecta, como sabemos, de mayor manera a estudiantes de los quintiles más bajos y de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Como las poblaciones indígenas, los migrantes, por ejemplo. Dado que muchas veces tienen menos oportunidades
para participar en la oferta educativa a distancia. Y en general ya presentaban rezagos educativos previos a este periodo. Desafortunadamente, la interrupción temporal de la educación se puede convertirse en una interrupción permanente para cientos de miles de niñas, niños y adolescentes, especialmente para los que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social, porque hay más probabilidad que tienen que aportar económicamente a la familia o que la familia no pueda asumir el costo o generar dinero para los costos extras que representa mandar su hija o hijo a la escuela. La prioridad del sector educativo en este momento debe ser la continuidad de la educación. Y en este sentido, los esfuerzos de mi organización, de UNICEF, se han centrado en proporcionar asistencia técnica a la Secretaría de Educación Básica para la recuperación de aprendizajes, el monitoreo de la reapertura de escuelas a través de un tablero digital, asegurar que las escuelas sean lugares seguros y cuenten con la infraestructura y protocolos de agua, saneamiento e higiene para prevenir los contagios, y a capacitar a docentes en apoyo psicosocial, preparándolos para el regreso a clases. Es absolutamente fundamental que los niños regresen a la escuela lo antes posible, pero que lo hagan en condiciones seguras y que si no pueden regresar todos al mismo tiempo, pueden continuar recibiendo una educación de calidad en el hogar como parte de una oferta mixta. Es decir, en casa y en la escuela, unos días en casa, unos días en la escuela, por el tiempo que sea necesario hasta que todos puedan regresar. Entonces, esto sería todo de mi parte. Gracias por acompañarnos no solamente hoy, espero que puedan acompañarnos en los otros seminarios a venir y que disfruten, que aprendan y que aprovechen de esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Cristian. De parte de la Secretaría de Educación Pública estará en representación del subsecretario, el maestro Rodolfo Ramírez, para este mensaje breve de bienvenida. Rodolfo, adelante. Tienes tu micrófono apagado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan, participan de esta reunión desde los distintos estados del país y que son otros lugares. En primer lugar, quiero darles un saludo de parte del secretario, el maestro Esteban Moctezuma, y del subsecretario, el licenciado Marcos Bucio, por esta reunión, y destacar, en primer lugar, que en este periodo nos hemos sentido acompañados por UNICEF, por UNESCO, por la OEI, entre otras, además de organizaciones civiles, para afrontar el desafío de continuar la educación en el periodo de contingencia. Y ha sido muy útil en las distintas tareas específicas y concretas. Además, el intercambio de experiencias también es útil, aunque debo decirles, como dice uno de los memes, que pues ha incrementado descomunalmente el número de webinarios, y eso no siempre puede ser atendido por quienes están justamente en la coordinación o en la ejecución de las acciones. Pero tenemos que buscar maneras de potenciar, yo creo que se tiene que encontrar maneras de potenciar la experiencia que se obtiene en los distintos sistemas educativos en los distintos países. En efecto, como dice Cristian, el derecho a la educación equitativa, inclusiva, de calidad, pues está bajo amenaza. Está bajo amenaza porque prácticamente, quizá en América Latina, ningún país, pero yo creo que en el mundo estaba preparado para un periodo de contingencia
tan largo y se han tenido que crear medidas, algunos con más condiciones, con mejores, con más recursos y otros con menos. Y esto incrementa sin duda, desgraciadamente, dolorosamente, la desigualdad social, la desigualdad estructural que existe en nuestros países. Me parece que también se ha puesto de relevancia la necesidad de pensar el sentido de la escuela con relación a la vida concreta, a la vida, decía, ¿no? Es decir, qué tenemos que hacer y cómo prepararnos para estas situaciones de emergencia. Tenemos un gran reto porque el compromiso sigue siendo que nadie se quede fuera y que nadie se quede atrás. Pero esto nos plantea un desafío intelectual, organizativo, político, que yo creo que este tipo de reuniones pueden ayudar a solventar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo, por este mensaje. Y bueno, ahora le daría la palabra al director y representante de la Oficina de la UNESCO en México, Frederick. Gracias, Rosa. Buenas tardes a todos. Saludo con mucho gusto a las y los asistentes a este seminario sobre educación en situaciones de emergencia. Quisiera agradecer especialmente a mis colegas, a los representantes de la Secretaría de Educación, en particular al maestro Rodolfo Ramírez, y también un saludo al secretario Esteban Moctezuma y al subsecretario de Educación Básica, Marcio Bucio. Mi colega que acaba de hacer una presentación también, la representante de UNICEF en México, Christian Scoot, así como a nuestros amigos del Banco Mundial, la Fundación SM, la Fundación Alberto Balleres, la organización Academy, quienes están apoyando la organización y el desarrollo de este evento, y a todos ustedes que vienen a reflexionar sobre este gran tema de la reapertura de las escuelas. Estamos muy contentos porque la convocatoria, como lo vemos hoy, ha tenido una gran respuesta entre docentes, autoridades, especialistas del país y de la región de América Latina, que están justamente pensando en cómo organizar el regreso a clases de la mejor manera posible. Es un desafío no solo de México, sino del mundo, y tal vez una situación inédita que llama la necesidad de encontrar nuevas soluciones. La UNESCO tiene, como saben, en su mandato garantizar el derecho a la educación de todas las personas, derecho que debe ser protegido no solamente en las situaciones normales, pero también en las situaciones de emergencias complejas, como pueden ser los desastres naturales, los conflictos sociales, que, por cierto, siempre van juntos, o por lo que es más adecuado llamarles situaciones o riesgos de carácter socionatural, ya que los factores humanos y sociales pueden volver menos o más grave el impacto de un terremoto, un desplazamiento forzoso de personas o una crisis por pandemia como lo que ahora nos afecta. En ese contexto, la Oficina de la UNESCO en México ha venido trabajando desde hace muchos años en iniciativas relacionadas con apoyar a las escuelas y a las comunidades educativas para que estén preparadas y sepan dar respuesta a estas situaciones, ya sea durante o antes, durante o después de que ocurren. Es importante enfatizar que el enfoque de trabajo que hemos puesto en marcha ha tenido siempre como fundamento la confianza en las capacidades pedagógicas y de gestión de las y los docentes, de los supervisores y de toda la comunidad educativa. Para la UNESCO es claro que sin el saber y la participación decididas de justamente esos docentes, esas docentes, ninguna iniciativa puede tener éxito. Hoy, con la pandemia COVID-19, todos los sistemas educativos del mundo y todas las agencias de asistencia humanitaria y de apoyo técnico a nivel global y nacional han sido puestas a prueba. La verdad es que nadie estaba preparado para un fenómeno de esta magnitud. En la educación nunca nos imaginamos
que un día 1.370.000.000.000 de estudiantes habían de parar clases y desde sus casas tendría que tratar de seguir sus estudios. No es posible seguir confinados mucho tiempo en esta situación porque las y los estudiantes que tienen menos recursos tecnológicos, menos apoyo y capacidad para acceder al aprendizaje a distancia, corren justamente el riesgo de aumentar las brechas de desigualdad educativa e incluso de no volver nunca más a la escuela. Como ocurre siempre en situaciones de emergencia, las personas que viven las mayores desigualdades son las que sufren más, y son las primeras que se ven afectadas sus derechos humanos fundamentales como el de la educación. Por razones de justicia y equidad, después de largos meses de vivir esta realidad, los sistemas educativos en el mundo están retornando de manera paulatina a lo que se ha llamado una nueva normalidad educativa, donde justamente hay que definirla, es todo el desafío, ¿no? Esa nueva normalidad educativa donde habrá nuevas reglas de convivencia escolar, nuevas proximidades, nuevas pedagogías que pongan como principio la seguridad, la higiene, la salud y el aprendizaje de todas y todos. En el caso de México y de varios países de América Latina, es clave analizar estos temas para que en los próximos meses sepamos qué pasos dar en términos de recuperación del aprendizaje, qué pasos dar en términos de bienestar emocional, cómo pensar los protocolos de organización, el fortalecimiento de las alianzas comunitarias, entre otros aspectos fundamentales, con la idea clara de no dejar, como lo decía justamente el maestro Ramírez, a nadie atrás. Aprovecho para anunciar que la UNESCO, en esta perspectiva, ha dado a su conocer el 23 de junio pasado el informe de seguimiento de educación en el mundo 2020, al que invito a consultarlo en línea. El tema del informe es inclusión y educación, todos sin excepción, donde justamente se ha enfatizado que todos son todos, en una idea amplia de trabajo con y para la diversidad. Con estas convicciones, como marco general de trabajo, queremos dar a todas y a todos los asistentes las gracias por estar en este seminario, al que queremos invitar a participar de manera muy interactiva con los especialistas que amablemente compartirán sus experiencias y sus perspectivas. Las diferentes sesiones del seminario estarán pronto disponible en un micrositio que estamos construyendo con nuestros colegas de la Fundación SM, donde recuperaremos las principales inquietudes que surjan de la participación del público y donde alimentaremos las herramientas sobre la educación en emergencias con los aportes de diversas agencias de Naciones Unidas y de otros organismos y fundaciones de la sociedad civil. Bueno, con la finalidad de fortalecer a las comunidades escolares y para reconocer en todo momento el liderazgo que tiene la Secretaría de Educación Pública en este trabajo y también la importante contribución de las y los maestros de México. Quisiera nuevamente agradecer a todos nuestros socios, la Secretaría de Educación en particular, por este ejercicio que de verdad que en este momento donde estamos desbordados de trabajo parece un lujo. Yo creo que es importante dedicar tiempo a esta reflexión, a este laboratorio de idea para pensar justamente esta nueva normalidad educativa para que no sea una expresión vacía, para que le podamos dar un contenido y repensar este mundo post-COVID que, como sabemos, va a ser diferente del mundo que hemos conocido. Bueno, les deseo la bienvenida a todas y a todos y justamente que sea primera sesión, una sesión que será la primera de 7 que tendremos todos los martes hasta el 11 de agosto y deseo mucho éxito a este seminario
y para que justamente podamos fortalecer las comunidades educativas de México y de América Latina. Muchas gracias y éxito. Muchas gracias, Frederic. Y bueno, hoy tomamos este tiempito para la bienvenida, pero damos inicio a nuestra primera sesión. El tema que elegimos hoy es perspectivas e importancia de la educación en situaciones de emergencia, como para dar una entrada, una introducción a este tema importante. Y la dinámica va a ser como sigue. Voy a hacer algunas preguntas a nuestros panelistas que voy a presentar en este momento. Ellos tendrán un tiempo para responder. Y al final tendremos un espacio para algunas preguntas del público. Estamos recogiendo preguntas tanto en el Zoom como en el Facebook como en el YouTube y estamos integrando algunas preguntas para poder tener oportunidad de responder a la mayor parte de ellas en el tiempo que tengamos después de las presentaciones de nuestros panelistas. Voy a presentar a Paula Klenner Fortes, de la Oficina Regional de Educación de UNESCO para América Latina y el Caribe. Ella coordina la Estrategia Regional de la Respuesta de UNESCO a la situación de personas en contexto de movilidad en la región. Ha trabajado en el campo de investigación social en temas asociados a migración, género, políticas públicas, educación para la salud y bienestar, y desde luego también el tema de educación para las emergencias. En el marco de la Estrategia Regional, ha trabajado en temas relacionados con la planificación educativa, los marcos normativos para la inclusión educativa de estudiantes en el contexto de movilidad, a la promoción de entornos sociales y de aprendizaje inclusivos, seguros y saludables, considerando las necesidades de las personas en estos contextos de movilidad y de la sociedad de acogida, y el reconocimiento de sus estudios y saberes previos. También tenemos con nosotros a Ruth Custode. Ella viene de parte de UNICEF. Ella es natural de Ecuador, tiene una maestría en Derechos del Niño y Cooperación para el Desarrollo en la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene también especialidad en la gestión social en la Universidad Andina de Ecuador y un diploma en gestión de riesgos de desastres, así como una licenciatura en educación infantil. Tiene más de 20 años de experiencia en el área de reducción de riesgo y respuesta a las emergencias. Desde UNICEF ella ha trabajado varios años como parte de este equipo de emergencia, asegurándose de que las prioridades de la educación formen parte de la respuesta a la emergencia. Y ha dirigido varias iniciativas regionales en la reducción de riesgos de desastre y la respuesta para la emergencia. Ha trabajado desde UNICEF apoyando a los ministerios de educación en el desarrollo de capacidades para la reducción de riesgos de desastres, la preparación y la respuesta en materia de educación, la promoción de políticas para garantizar el derecho a la educación durante las emergencias y también en contextos de violencia y migración. Es coordinadora regional del Grupo de Educación 1 y también ha colaborado en otras organizaciones humanitarias como Cruz Roja, en donde fue voluntaria varios años, como coordinadora de preparación para casos de desastre en la ONU también, en la Agencia de Riesgos, y promoviendo, siempre en el sector de educación. Ella es especialista en situaciones de emergencia en la Oficina Regional de UNICEF para América Latina. Le damos también la bienvenida y tenemos también la participación del maestro Rodolfo Ramírez, que es el coordinador académico de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP. Él tiene la carrera de profesor de primaria de la Escuela Nacional de Maestros, una licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también una maestría en Ciencias con especialidad en Educación en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido profesor de grupo en educación primaria, también fue director general de investigación educativo en la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. Desde entonces nos conocemos, Rodolfo y yo, ahí colaboramos juntos. Él ha colaborado en la reforma curricular de educación primaria en 93, en las licenciaturas de primaria en el 97 y preescolar también en el 99 y en la reforma de educación preescolar en el 2004. Rodolfo ha sido profesor invitado por la Universidad de Barcelona en programas de posgrado de Santa Cruz y La Paz en Bolivia en 2006 y 2007, en el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña de la República Dominicana en 2009 y 2013, profesor pasante en la Universidad Nacional de Costa Rica en octubre del 2011, ha impartido varias conferencias y cursos a profesores de escuelas normales, a personal docente y directivo,
y técnico de la educación preescolar y primaria en México. Tiene varias publicaciones, las más recientes son en 2016, Reforma en materia educativa, un análisis del diseño y aplicación, publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. También del mismo año, La satisfacción del derecho a la educación para la niñez mexicana, evolución reciente y perspectiva al 2030. Y en 2013 también coordinó una publicación de la reforma constitucional en materia educativa, alcances y desafíos. Bueno, y ahora lo que procedería es que voy a hacer las preguntas. La primera pregunta es para Paula, ella va a responder sobre el tema de qué objetivos, enfoques y contenidos integran la educación para situaciones de emergencia, qué es lo que deben de saber y hacer las comunidades educativas, niños, niñas, adolescentes desde esta perspectiva también, y cómo beneficia esta estrategia a las comunidades escolares. Muchas gracias, Rosa. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Aprovecho de saludar a los representantes de la Subsecretaría de Educación Básica, de UNESCO, UNICEF, a mis colegas y a todas y todos quienes participan de esta sesión. Muchísimas gracias por la invitación. Les saludo desde un muy frío Santiago el día de hoy. Sé que las temperaturas son un poco distintas allá. Pero para pasar a la pregunta, muchísimas gracias. Es una gran pregunta. Espero poder responderla a cabalidad. Pero para comenzar, bueno, solamente lo que nos reúne el día de hoy, ¿no? Los conflictos, los desastres y las pandemias hoy día mantienen a millones de niños y niñas y jóvenes fuera de la escuela y a muchas y muchos adultos también, fuera de instituciones educativas. En el contexto actual, sabemos que al día de hoy más de 1.000 millones de estudiantes se encuentran fuera de la escuela en todo el mundo. De ellos, más de 160 millones corresponden a estudiantes de América Latina y el Caribe y 33 millones a México, ¿no? Esto sin considerar los estudiantes que debido a conflictos, desastres y desplazamientos ya se encontraban fuera de la escuela en nuestra región. Pero lo que sabemos hoy en día es que incluso en circunstancias críticas de emergencia e incluso cuando las comunidades lo han perdido todo, la educación sigue dentro de las primeras prioridades para las familias. Y esto no es casual. Está estrechamente vinculado a que frente a la tragedia, las crisis y las pérdidas, la educación provee esperanza, estabilidad, seguridad, protección, da un sentido de futuro a niños, niñas y jóvenes, también adultos, y en este sentido la educación salva vidas, ¿no? Como mencionaron muy bien los representantes al inicio de la sesión. Y en términos más específicos, cuando hablamos de educación en emergencia y cuando hablamos de los beneficios que provee a las comunidades educativas, hablamos de que la continuidad de la educación en estos contextos de crisis protege a niños, niñas y jóvenes del abuso, de la explotación, proporciona seguridad física y psicológica, pone atención en la dimensión socioemocional del aprendizaje, mientras que asegura que la educación continúe. Y la educación en estos contextos ofrece además la oportunidad de generar y fortalecer resiliencia y cohesión, que son elementos que en las discusiones de estos últimos meses en nuestra región han aparecido como fundamentales para avanzar hacia la recuperación de crisis como la que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, cuando hablamos del trabajo de educación en emergencias de la UNESCO y otras organizaciones socias, este se encuentra muy vinculado y está centrado también en el principio de no dejar a nadie atrás, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y del ODS 4, ¿no? Cuando pensamos en educación en emergencia y en estos objetivos que constituyen la síntesis de las ambiciones de la educación, también seguimos pensando en garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad, mientras promovemos oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todas y todos, ¿no? Y en este sentido, uno de los principios orientadores de la educación en emergencia es que el acceso, la equidad y la calidad no pueden verse comprometidos en tiempos de crisis. Y esto por dos motivos centrales. Uno, porque como bien mencionaron al inicio también, la educación es un derecho humano fundamental, es un derecho multiplicador y protector. Y dos, porque el tipo de respuestas que se dan en situaciones de emergencia ya hay evidencia suficiente para saber que pueden determinar el futuro de las trayectorias educativas de muchos niños, niñas, jóvenes y adultos en todos los niveles, no solamente en primario y secundario. Y acá me gustaría concentrarme un poco en qué significa no dejar a nadie atrás, que han mencionado los representantes al inicio. ¿Qué decimos cuando afirmamos que una de las perspectivas fundamentales de la educación en emergencia es no dejar a nadie atrás? Y lo planteamos así porque las consecuencias de emergencia, que afectan de manera especial a grupos vulnerables e históricamente marginados, es decir, asegurar que las respuestas educativas en tiempos de emergencia consideren esta situación específica, significa también hacernos cargo y pensar la situación de desigualdad histórica
y actual de nuestra región. Estos grupos son variados, Rosa mencionó al inicio grupos vulnerables, pero me gustaría, por temas de tiempo, concentrarme solamente en dos. El primero de ellas es el caso de niñas y mujeres. Sabemos que su situación en nuestra región ya era desafiante. En materia de deserción escolar, y acá tengo algunos datos, las estadísticas ya nos mostraban que el 36% que abandonaba los estudios, lo hacían por causas de embarazo o cuidados maternos. Que las niñas de la región pasaban 4 horas más que los niños en quehaceres domésticos y de cuidado, y que nuestra región era la segunda tasa de fecundidad adolescente más alta de todo el mundo, y donde ya alarmaban los embarazos y partos infantiles de niñas de menos de 14 años. Si consideramos que la situación actual de la pandemia y el confinamiento, ya vemos que hay un incremento de la violencia de género contra las niñas y las adolescentes. Hay mayor riesgo de exclusión educativa por no encontrar tiempo para los estudios en medio de una lista de quehaceres y tareas del hogar. Vemos un mayor riesgo de ser víctimas o testigos de violencia, y ya estimamos que por cada 3 meses que continúe el confinamiento habrá 15 millones más de casos adicionales de violencia de género a nivel global. Entonces, cuando hablamos de educación en emergencia con el foco puesto en grupos vulnerables y marginados, hablamos en específico de una educación que considera esa situación en particular. Por ejemplo, una educación en emergencias que considera las dimensiones de género y que prioriza las necesidades de las niñas y las jóvenes. Por ejemplo, que monitorea el acceso y permanencia de las niñas y jóvenes en modalidades de educación a distancia, que establece estrategias para reducir las brechas digitales que sabemos existen entre niños y niñas, que difunde mensajes de corresponsabilidad sobre el trabajo doméstico y de cuidado, que establece protocolos, por ejemplo, para prevenir y responder a la violencia sexual y doméstica, estableciendo vínculos entre sectores de educación, justicia y protección. Esto es solo un ejemplo de cómo las perspectivas de educación en emergencia, con este foco en específico, significa no dejar a nadie atrás. Y otro caso que me gustaría mencionar, y eso es porque es de especial cercanía a mi trabajo, ¿no? Es el de las poblaciones migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y retornadas, que ya se encontraban en una situación especialmente vulnerable y de exclusión antes de la pandemia. Hoy ya podemos decir que casi el 100% de los niños, niñas y jóvenes desplazados que se encontraban dentro de la matrícula en las escuelas, hoy no pueden asistir a ellas. Y como mencionaste muy bien, Rosa, al inicio, y una interrupción prolongada de la educación puede tener consecuencias graves. En este caso específico, vemos que el cierre de las escuelas también supone la interrupción a otros importantes servicios básicos que prestaban las escuelas y que eran la única puerta de entrada a dichos servicios para muchos niños, niñas y jóvenes desplazados. La escuela proveía alimentación escolar, de salud, de agua, de instalaciones de saneamiento, de higiene, de apoyo pedagógico y psicosocial. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de educación en emergencia, y nuevamente lo repito, que considere la situación de este grupo, hablamos, por ejemplo, de respuestas que abordan dificultades específicas relacionadas a estatus migratorio, a condiciones de habitabilidad, a falta de acceso a tecnologías, internet y material educativo, es decir, que aborde las barreras de provisión educativa de esta población que se encuentra desplazada y que la evidencia nos indica podría promover que este grupo no solamente sea excluido durante este periodo, sino que se mantenga fuera de las escuelas de forma permanente. Entonces, antes del cierre de las escuelas se estimaba, y esto es un dato importante para pensar también en las respuestas de este momento y en el futuro, se estimaba que menos de la mitad de niñas, niños y adolescentes refugiados que se encontraban, menos de la mitad se encontraban matriculados en sistemas educativos de la región. Por tanto, si vemos la situación actual, es muy probable que esa cifra aumente y que muchos de ellos puedan no volver a la escuela, incluso cuando ésta se reabra. Si la educación en emergencias con el foco en no dejar a nadie atrás significa poner el foco en grupos históricamente marginados, y es una perspectiva que puede abordar esta situación, la de los niños, niñas, jóvenes y personas desplazadas, así como también puede evitar poner en riesgo 20 años de progreso para la educación de las niñas en el caso anterior, ¿no? Y ya, para no extenderme mucho en el tiempo, porque tenemos muchos excelentes expositores y expositoras, quisiera solamente mencionar que la educación en emergencias no solamente considera el periodo de la emergencia, ¿no? Y la crisis, y el periodo de las escuelas cerradas, sino también considera los procesos de recuperación y transición. Promueve la resiliencia y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de educación en cada una de esas etapas, y ya con eso te doy el pase de nuevo a ti, Rosa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Paula. No, muchas gracias a ti por acompañarnos hoy. Y seguiríamos ahora con Ruth Custode. Las preguntas que te haremos el día de hoy, Ruth, son ¿qué experiencias de educación para situaciones de emergencia de otros países podemos analizar aquí en México y en la región para cuando se dé el regreso a clases, de tal forma que podamos garantizar el derecho a la educación? ¿Qué servicios se deben de garantizar en las escuelas para que las personas se sientan seguras al interior de los planteles? Temas, claro, que tienen que ver con agua potable, higiene, preparación de los alimentos, desayunos o comidas escolares. Y finalmente, ¿qué diagnósticos o protocolos y rutinas de hábitos se tendrían que implementar entre la comunidad escolar y las familias? Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Permítanme en primer lugar agradecerles por la invitación. Creo que esta pandemia, si bien es cierto, nos mantiene confinados, también creo que ha sido una gran oportunidad para democratizar el aprendizaje y creo que el intercambio de experiencias entre los países realmente es lo que nos refuerza y nos ayuda a seguir adelante y a conocer estrategias. En relación a la primera pregunta, ¿qué se ha hecho o qué en otros países? Creo que es importante reconocer el esfuerzo de las autoridades de educación de todos los países de nuestra región y de todas las regiones en cómo garantizar el derecho a la educación. Y en ese sentido, creo que en estos 3 meses podemos mencionar avances importantísimos en cada uno de los países, que si bien es cierto no han sido suficientes, porque sabemos que todavía tenemos una gran brecha, sí podemos decir que hemos avanzado. Y en ese sentido ha habido grandes estrategias, por ejemplo, en el tema de poner en práctica plataformas y sistemas de aprendizaje en línea. También se han utilizado estrategias de apoyo psicosocial de manera virtual, se han hecho adaptaciones curriculares, se han hecho estrategias de capacitación y apoyo a docentes, se han establecido ayudas financieras. Muchos países han sido muy innovadores en cómo llegar a la población estudiantil con la alimentación escolar, porque en el momento que cerraron las escuelas, muchos de los niños que recibían la alimentación escolar dejaron de recibirla. Y hay países, por ejemplo, como Guatemala, y yo sé que en varios sitios también se han hecho la distribución de la alimentación y al mismo tiempo de guías y planificaciones curriculares para poder avanzar. Sin embargo, cuando pensamos en el retorno a la escuela, tenemos algunas experiencias de otras regiones y ya les voy a contar también de esta región donde empieza a hablarse cada vez más del tema. Entonces, como ustedes saben, esta crisis empezó en Asia y fue creciendo y tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en China. China fue uno de los primeros países que decidió abrir las escuelas. Para eso se aplicaron protocolos muy estrictos de salud, de seguridad, de entrada a la escuela, de seguimiento de casos. En ese sentido, el regreso en China también fue paulatino. Empezaron con algunos grados y algunos días y de una manera mixta, es decir, que todavía se estaba haciendo la educación en casa. Luego tenemos ejemplos como Noruega. Noruega decide abrir las escuelas el 20 de abril y Noruega decide que iba a empezar por los más pequeños. ¿Por qué por los más pequeños? Ellos deciden empezar por guarderías y preescolares porque realmente la evidencia nos dice que hay muy pocos casos en niños de esa edad, pero por otro lado la evidencia también nos dice que los niños pequeños son los que menos se benefician de la educación a distancia, es decir, son aquellos que requieren mayor apoyo. Entonces, en Noruega decide empezar con los niños más pequeños en las regiones que tienen una tasa de contagio mínima. Luego decide continuar con los grados 5 y el grado 10 a distancia y empieza paulatinamente a incorporar otros grados. Luego en Singapur las clases se reinician el 1 de mayo. En Singapur, un caso curioso porque la mayoría de los países se han cerrado todas las escuelas. En Singapur, las escuelas se cerraron parcialmente en base a las medidas que tomó ya
el país. Y desde que empezó la pandemia hasta ahora se han registrado únicamente 8 casos de niños en edad escolar y con realmente síntomas y repercusiones mínimas. Luego en Taiwán las políticas nacionales se pusieron desde el inicio porque se aplicaron las mismas medidas que se utilizaron con el H1N1 del 2009. Taiwán ordenó el cierre temporal de las escuelas, pero lo ordenó basado en 2 cosas: las tasas de infección y las medidas de seguridad y salud que tenía cada una de las escuelas. Esto solo algunos de los ejemplos de lo que está pasando. Luego tenemos otros ejemplos como por ejemplo Dinamarca. Dinamarca fue el primer país europeo que decide reiniciar las clases. Esto pasa el 15 de abril y se decide las autorizaciones para la apertura de escuelas a nivel municipal. Entonces, cada municipio decide de igual manera, tomando en cuenta, ¿sí?, el grado de contagio, el número de casos, y también se decide empezar la apertura de forma escalonada. Y en la primera fase, solamente con los niños menores de 12 años, y obviamente cumpliendo una serie de protocolos establecidos en limpieza, desinfección, distanciamiento físico. ¿Por qué? De igual manera con los niños más pequeños, porque eran menores riesgos para la salud de acuerdo a los estudios que ellos habían hecho y porque se benefician menos de la educación a distancia. Entonces, esos fueron los criterios que utilizaron estos países. Bueno, ahora pasando un poco a nuestra región. ¿Y qué es lo que ha pasado en nuestra región? Entonces, contarles que hasta el día de hoy realmente más de 12 países han elaborado ya sus protocolos, pero una cosa es elaborarlos y otra muy diferente y mucho más larga es ponerlos en práctica e implementarlos. Y para eso contarles que en la región la mayoría de países en sus protocolos ha tomado en cuenta una serie de medidas que ya los voy a contar un poquito más adelante, basados en el marco global de reinicio a la escuela, que fue un documento guía en el que participaron UNESCO, el Banco Mundial, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, y que pretende dar una serie de orientaciones en cuáles son las acciones que deberían tomar en cuenta los gobiernos, ¿sí?, para poder asegurar un regreso a clases en los que minimizamos los riesgos principalmente y garantizamos una educación de calidad. En ese sentido, en nuestra región, el único país que inició el reinicio de la reapertura de las escuelas fue Uruguay. ¿Y qué es lo que decidió Uruguay? Uruguay decidió empezar con las escuelas rurales. Escuelas rurales donde había muy pocos niños, donde había ninguno o muy pocos casos de COVID, y en la que obviamente los niños no tenían medios para conectarse a las plataformas que había dispuesto el ministerio ni a otras herramientas como radio, televisión. Entonces se empezó con ese grupo y paulatinamente, de forma escalonada, también se están incorporando los otros grupos. De igual manera, la semana anterior, por ejemplo, Ecuador decidió también dar la autorización para que se abran las escuelas, y las escuelas se van a abrir también, las escuelas rurales, que tienen menos de 35 niños, y obviamente con los mismos criterios, ¿no? Porque a esos niños generalmente no tienen acceso a conectividad, la zona en la que están no tiene una mayor presencia de casos, y mientras tanto estamos perdiendo un tiempo valioso que podríamos utilizarlo en continuar las clases presenciales. En ese aspecto, ahora me voy a tomar unos minutos para hablar de este marco de reapertura de escuelas. Entonces, el marco de reapertura, como les dije, informa sobre el proceso. Lo que pretende es orientar el proceso de toma de decisiones de cuándo reabrir la escuela. No pretende decir reabran las escuelas en tal fecha. No, pretende dar unas orientaciones. Pretende apoyar a los preparativos nacionales en ese proceso de implementación, pero también menciona que lo más importante es que estas normas tienen que ser contextualizadas y adaptadas de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las características y a las demandas
de cada uno de los países y de cada una de las poblaciones. En este sentido, lo primero que nos pregunta o nos orienta este marco es contestar por qué reabrir las escuelas. Y en este sentido tenemos que hacer un análisis de cuál es el impacto en la capacidad del aprendizaje mientras las escuelas están cerradas. Más tiempo fuera de la escuela, ya lo dijo Paula, probablemente muchos niños no regresen. El riesgo al embarazo adolescente, la interrupción de servicios esenciales que dan las escuelas, los efectos negativos en los niños más vulnerables. Sin embargo, también nos cuestiona de que esa reapertura, a pesar de los riesgos, tiene que analizarse de tal manera que sea segura y coherente con la respuesta general del país y con las orientaciones de las autoridades de salud. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que proteger a los estudiantes, al personal educativo, a los maestros y también a sus familias. Y en este sentido, las familias, es importante reconocer que para que los padres de familia manden a sus niños a la escuela tiene que ofrecer las condiciones para que esos padres estén seguros. Pero esto también es una corresponsabilidad. Y en ese sentido, también los padres tienen que apoyar a la escuela e involucrarse. ¿Cuándo y dónde y cuáles? Como ustedes ven, hay múltiples casos, muchas experiencias diversas. Entonces, dependerá de cada país, de cada municipio muchas veces, saber cuándo es el tiempo propicio. Pero ¿qué tengo que tomar en cuenta? Primero, me tengo que guiar por el interés superior del niño, por las condiciones generales de salud pública. Necesito evaluar cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de abrir la escuela. Tengo que basarme en evidencias. Este es un trabajo intersectorial, no es solamente el sector de educación. Necesito tomar en cuenta también los otros sectores como protección, como agua y saneamiento, como género. Tengo que trabajar también con los departamentos de planificación y con los departamentos de salud pública, y tengo que tomar en cuenta también las condiciones socioeconómicas de las familias. Debe realizarse entonces de forma conjunta, ¿sí?, con la participación también de los niños y de los adolescentes en esa toma de decisiones y de acuerdo al contexto. En ese sentido, también algo bien importante que aclarar es que ¿en qué medida está disponible y accesible el aprendizaje a distancia ahora? ¿A cuántos niños estamos llegando? Porque necesitamos saber eso para saber también cuál es el vacío que tenemos. ¿Cuánto tiempo podemos continuar con esto? ¿Podemos hacer una modalidad mixta? Hemos avanzado muchísimo en el uso de tecnología. Esta es una oportunidad para justamente poder seguir fortaleciendo esa tecnología. ¿Cuáles son los indicadores o los instrumentos necesarios que requieren los maestros, ¿sí?, para apoyar a los niños? ¿Cómo hacemos para proteger a los niños del acoso, de la violencia, mientras aprenden en las plataformas virtuales? Y al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para protegerlos de la discriminación en el caso de que estén expuestos o su familia esté expuesto al virus? Y en ese sentido, el marco propone trabajar en 6 dimensiones. La primera, tenemos que garantizar operaciones escolares seguras. Y con esto me refiero a temas de salud, de agua y saneamiento, de distanciamiento físico, de protocolos de seguridad, de protocolos de manejo de los alimentos, de protocolos de remisión o seguimiento de casos, de protocolos de ausencias, una serie de protocolos que deberían cumplirse para garantizar una operación escolar segura. Empezando porque en las escuelas tiene que haber agua y jabón. Si bien es cierto, se usan también gel y otros desinfectantes en el caso de que no haya agua, lo que tenemos que promover es las condiciones mínimas en las escuelas. Y esas condiciones mínimas es, por ejemplo, tener instalaciones adecuadas de agua y saneamiento. Otra dimensión es del aprendizaje. Necesitamos hacer un diagnóstico y saber cómo vamos a lograr ese aprendizaje, ¿sí? ¿Cuáles son los aprendizajes perdidos? Pero aquí, bien importante, tenemos que priorizar.
No podemos pretender que vamos a volver como que aquí nada ha pasado. Y ahí es donde entra un elemento bien importante, que es el currículo de emergencia, donde se tienen que priorizar los aprendizajes significativos, porque no queremos crear más estrés ni en el niño ni en los padres, y porque necesitamos también tomar en cuenta otras cosas como temas de apoyo psicosocial y temas de protección que requieren los niños. Incluir a los más vulnerables. ¿Cómo logramos llegar a esos niños con discapacidades, a niños que tienen otras necesidades específicas, a niños migrantes, a niños de poblaciones rurales, a niños indígenas? El tema de bienestar y protección, que ya lo hemos dicho ampliamente. Y estas 4 dimensiones tienen 2 dimensiones, y con eso voy a terminar, 2 dimensiones que cruzan todo el proceso. Y estas 2 dimensiones es que para poder lograr esto necesitamos trabajar en políticas, necesitamos adaptar o crear políticas que se ajusten a las nuevas demandas y a la nueva situación de crisis. Y necesitamos financiamiento, necesitamos trabajar en cuáles son los medios con los que vamos a lograr mejorar la infraestructura, garantizar las condiciones en las escuelas y garantizar que los niños y los maestros vuelvan a las escuelas a un ambiente, ¿sí?, en el que puedan desarrollar sus potenciales y sobre todo en el que estén felices y seguros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ruth. Y bueno, seguiríamos con con Rodolfo. Te voy a, Rodolfo, decir algunas de las preguntas. ¿Cuáles son los beneficios, desafíos y riesgos que se identifican para el regreso a clases en el sistema educativo mexicano, en donde tenemos más de 270,000 escuelas, 1.2 millones de docentes y 33 millones de alumnos? Tu micrófono, Rodolfo. Muchas gracias, espero que ya me estén escuchando. En primer lugar, a Claudia y a Ruth por haberme antecedido y permitido aprender de su exposición sistemática. Creo que, en primer lugar, lo que tenemos que pensar es que ningún mecanismo, por complejo que sea, puede sustituir el encuentro, el diálogo, la interacción entre maestros y niños, entre maestras y niñas. El diálogo entre pares, la socialización que ahora extrañamos, sin duda tiene que ver con muchas más cosas. Son esos procesos formativos, no se pueden satisfacer estrictamente hablando por la educación a distancia. Creo que ahora hay también un periodo de revaloración de lo que significa la comunidad escolar, lo que significa aprendizaje profundo, porque de repente entramos a este desafío cuando casi 40 millones de estudiantes, desde los más pequeñitos hasta los de educación superior y de posgrado, dejaron de asistir a las escuelas. El sistema educativo tuvo que, en el caso de México, que responder lo más rápidamente posible y montó la estrategia Aprende en Casa. Pero siempre con la conciencia de que la desigualdad social se manifestaría sin duda en la posibilidad de acceso. No solo de acceso, sino de aprovechamiento. Alguien puede encender el televisor, pero no necesariamente tiene condiciones en su hogar, falta de ruido, ausencia de ruido, perdón, un espacio para trabajar y la capacidad también de seguir los contenidos escolares que tienen los padres. Obliga también a pensar, como ya lo dijo Ruth, a pensar en aquello que es realmente esencial. Y creo que hay una valoración importante del papel que juega la escuela, los pares, en la educación socioemocional, en el bienestar personal. Y cobra relevancia también este tipo de contenidos que han sido
digamos, porque los currículos son en general saturados, pero cobra relevancia la idea de que la escuela tiene que ser educación para la vida, y para la vida tiene que empezar justamente con la protección y el cuidado de uno mismo, del cuidado de los demás, de sentido de solidaridad y de responsabilidad. Y coincido, yo creo que se logró, se avanzó rápidamente, se logró dar respuesta. Muchas, miles, la inmensa mayoría de maestras y maestros estuvieron en contacto con sus estudiantes, pero no podemos decir que todos. No podemos decir que se logró contacto con todas las niñas y todos los niños. Y no importa el porcentaje que sea, esos tienen que ocuparnos. En México se distribuyeron cuadernillos inclusive, se hizo perifoneo en comunidades rurales para transmitir, pero la capacidad familiar de apoyo, que en este caso resulta fundamental, sobre todo con los más pequeños, pues es diferente. Entonces yo creo que tenemos que regresar, pero aquí se ha dicho regresaremos cuando el semáforo epidemiológico esté en verde. Y eso significa que haya apertura general de las actividades. Sin embargo, no significa que vamos a regresar en condiciones de la antigua normalidad. Porque la cura, no, porque las condiciones no cambian hasta que exista la cura, la vacuna. Y entonces, en México se están tomando todas las precauciones, están preparadas ya inclusive protocolos y guías para lograr un regreso pues más seguro a las escuelas. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, la coordinación de autoridades municipales de salud y escolares se tiene que dar como un elemento. Segundo, siempre supeditados a lo que diga el Consejo de Salud, el Consejo Nacional. Tercero, solo vamos a mantener en pie a las escuelas si contamos con un apoyo social decidido. Y allí esto también tiene que cambiar, tiene que haber una participación mucho mayor. Tenemos que estar muchos, los padres y madres de familia, atentos a lo que la escuela necesite en términos de participación para las jornadas de limpieza, para la revisión de los niños, etc. Pero tenemos desafíos muy grandes. No puedo plantearlos todos, pero son distintos en cada nivel educativo. Eso comentábamos ayer en una reunión muy buena de análisis que tuvimos. ¿Cómo en educación inicial pueden los niños regresar y mantener la distancia, etcétera, en preescolar? Pero también por el otro lado, en el bachillerato. Después de tanto tiempo de no convivir con los pares, no parece haber medida que frene la pasión. Se van a encontrar quienes deseaban encontrarse y no habían podido encontrarse. Entonces esto nos obliga a pensar no sé, es todo un desafío por eso. Tenemos que evitar aglomeraciones y se han anunciado ya las medidas como horarios escalonados, asistencia alternada, que no es tan sencillo. En primaria quizá lo podemos establecer porque generalmente hay un profesor que imparte, es generalista, imparte todo. En preescolar. Pero en secundaria, la alternancia tendría que ser prácticamente semanal. Por eso se decidió en este caso que sea la escuela con las familias las que estudie la mejor manera de que todos reciban, digamos, contado como indicador, el mismo tiempo de atención educativa. Pero el otro desafío que plantea la asistencia alternada es cómo trabajar a distancia, tomando en cuenta la desigualdad de capacidades técnicas, digamos, por decirlo así, y no en tono discriminatorio, de las familias. Porque esa capacidad no solo tiene que ver con la escolaridad, tiene que ver con el tiempo disponible. Muchas familias no pudieron confinarse,
No hay que partir de que todo el mundo en México simplemente no podía por condiciones socioeconómicas. Pero, ¿cómo canalizar un asunto? O sea, que la escuela está siendo sacudida fuertemente y no puede ser de otra manera. Tiene que repensar su organización, tiene que repensar sus formas de trabajo. A mí no me gusta la definición de currículo de emergencia, porque siempre que se piensa en currículo de emergencia se dice, vamos a seleccionar lo esencial, etcétera, lo realmente formativo. Cualquiera se preguntaría, ¿y por qué eso no es el currículo? Bueno, quizá ahora sí, a los que hemos luchado por eso nos dejen hacerlo, ojalá, porque siempre todos ciudadanos, profesionistas, etcétera, autoridades, dirigentes políticos, tienden a incrementar el currículo, ¿no? Todos. Hay una demanda muy fuerte siempre de tratar este tema, este otro tema, etcétera. Entonces, creo que es momento de iniciar un buen debate para ver qué es lo realmente prioritario en este educar para la vida. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo fomentar una cultura de vida saludable? En primer lugar, de prevención, de protección, de higiene. Dos, ¿cómo fomentar relaciones más humanas? En el sentido más profundo del término humanista de la educación, ¿no? Que pone en el centro la vida, los intereses y individuales y colectivos. Ese sentimiento, en primer lugar, de respeto a la dignidad de las otras personas. Ese sentimiento de solidaridad con los otros seres humanos. Es decir, ¿y qué lugar va a tener la enseñanza del adverbio, el copretérito, que es el currículo del que venimos? Entonces, creo que sí es un buen momento, pero para repensar el sentido de la escuela y no solo, no solo para los momentos de emergencia. En fin, para no hacer larga, ya me quedo aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchas gracias y muy buenas reflexiones también. Y bueno, ahora pasaríamos con Paula. Paula, a ver si nos puedes compartir algunos apoyos, recursos y plataformas que tengas identificados a nivel regional o incluso global que puedan apoyar para prepararnos ante la posibilidad de un nuevo confinamiento con este mismo riesgo o incluso de otros. Hemos estado ya nosotras poniendo en el chat algunos links al marco de reapertura, algunos recursos también ya vi que puso Ruth, muchas gracias, pero a lo mejor tú puedes compartirnos alguna otra información, Paula. Claro que sí, Rosa. Bueno, contarles un poco del trabajo del Grupo Regional de Educación. Este es un grupo que ya lleva más de 10 años trabajando, lo componen agencias del Sistema de Naciones Unidas, pero también lo componen fundaciones y organizaciones de la sociedad civil a nivel regional. Y hemos estado haciendo un trabajo coordinado. Este grupo está co-liderado por UNICEF y Save the Children. Y hemos estado haciendo un trabajo coordinado porque sabemos que en contextos como este no debemos duplicar y tampoco debemos generar confusión respecto a los insumos disponibles, ¿no? Y es por eso que hemos consolidado nuestros recursos y voy a poner el link de inmediato en el chat para que, porque va a ser más complejo que yo lo explique en abstracto a que se los cuente con el link en mano. Ahí ya lo pongo en el chat. En este link vamos a encontrar un consolidado de los recursos a nivel regional que diversas instituciones hemos ido identificando, miembros del grupo regional. Tenemos por un lado el monitoreo de la suspensión de clases que se está realizando semanalmente en la región considerando las informaciones oficiales de los ministerios de educación. También tenemos en la página web una sección dedicada a las respuestas educativas nacionales y acá me gustaría detenerme un segundo respecto a lo que hemos observado en la región, no solamente la existencia de respuestas a nivel central de los ministerios de educación, sino también de las instituciones educativas a nivel territorial
y me parece que es especialmente relevante el caso de las respuestas educativas en zonas rurales, que se han identificado también en México y en Brasil, y acá destaco las de México también, que está en el link, ¿no? Voy a poner de nuevo el link y tal vez le pido ayuda a mis colegas de UNESCO, si me ayudan poniéndolo nuevamente en el chat. Y también lo que estamos haciendo en esta plataforma es identificar recursos temáticos a nivel regional que han sido solicitados por, no solamente por los países, sino también por diversos actores educativos. Hemos identificado un especial interés, y acá me cuelgo un poco de las palabras de Rodolfo, que creo que son fundamentales, en el sentido de aprovechar esta instancia como un catalizador de la transformación de la educación. Es decir, hoy día tenemos una oportunidad que no solamente habla de la emergencia, sino también un interés explícito en los diferentes actores educativos, en los diferentes estamentos, desde los docentes y las docentes hasta incluso las familias, donde ven en esta oportunidad el potencial de transformación. Y en ese sentido, ese potencial de transformación radical, integral, multisectorial, que ha sido levantado explícitamente, ofrece también la oportunidad de pensar cuáles son aquellos contenidos que queremos priorizar, aquellos aprendizajes colectivos que queremos poner en la palestra, y ahí destaco temas de educación para la salud y el bienestar, en un sentido amplio de esa acepción, no solamente pensando en el tema médico, biomédico, sino también en la salud integral de las y los estudiantes. Ahí también en la página web hay un especial interés por temas de aprendizaje socioemocional, que busca cuestionarnos también respecto a cuáles son los contenidos que estamos abordando, no solamente en los currículums tradicionales, sino también en los contextos de educación informal y no formal. Y en la página también van a encontrar, y ahí hay mucho más detalle del que yo les puedo ofrecer ahora, pero temas de género y educación, temas asociados a contextos educativos, pero también el apoyo posible que realizan las familias. Hay una sistematización de algunas plataformas externas que consolidan recursos, y también en específico hay toda una serie de insumos que sé que hay muchísimo interés en el chat por guías, orientaciones específicas para el retorno de escuela. Ruth fue extremadamente clara en las dimensiones a abordar. Me parece que ya hay una serie de recursos llevados o publicados por UNESCO, por UNICEF y por otros socios respecto a la reapertura. Me gustaría destacar, hace poco tuvimos un webinar regional sobre una guía para profesionales y actores educativos a nivel territorial, que me parece que también puedo linkear si me esperan unos minutos más en el chat. Pero todos estos esfuerzos me gustaría destacar que han sido coordinados. Creo que experiencias de emergencias pasadas han sido buenas para identificar que necesitamos una respuesta coordinada, no solamente a nivel del sistema público, sino también de los cooperantes y los socios, ya sea para la emergencia y para el desarrollo también, ¿no? Y en este sentido esta página representa un buen esfuerzo. Sabemos que a nivel nacional, y Rosa después me puede corregir, o los colegas de UNICEF respecto a esas plataformas a nivel nacional que se han desarrollado, pero es mi labor solamente destacarles desde mi lugar aquella recopilación de recursos a nivel regional, puesto que es el esfuerzo del grupo regional y refleja también un espacio de aprendizaje a nivel de países que nos parece fundamental destacar. Ruth lo mencionaba en su presentación muy bien. Hoy día hay una erupción muy positiva de intercambios entre países, que sucede no solamente en los niveles más altos de política, sino también hemos visto experiencias de intercambio de docentes, de directivos educativos a nivel nacional, a nivel territorial, a nivel rural y urbano, que nos parece son centrales para repensar este nuevo momento que mencionaba Rodolfo muy bien respecto a la transformación, ¿no? Así que eso por mi lado, Rosa. Tal vez ustedes pueden mencionar un poco a nivel nacional los links disponibles. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paula. Bueno, le quería yo preguntar a Rodolfo si también tiene por ahí algún link a nivel nacional para este tema del regreso a clases. Y de otra manera, bueno, no sé si quieres comentar algo, Rodolfo. Sí, miren, en muy poco tiempo vamos a poner ya a disposición en la página de la Secretaría de Educación Pública los siguientes documentos. Hay una guía elaborada con la Secretaría de Salud que se llama El Regreso Seguro
el regreso seguro a las escuelas, en la que se incluye con detalle pues toda esa serie de medidas de protección, pero que requiere pues un colectivo unido, creativo, y una alianza muy firme entre escuelas y familias. Esa va a estar disponible. El segundo documento, que será por ciclos en educación primaria, nivel en preescolar, grados en modalidad secundaria, le llamamos orientaciones pedagógicas para el inicio y organización del ciclo escolar 2021, que es un verdadero desafío. Aquí uno de los principios rectores, aparte de asegurar el derecho a la educación y esta idea fuerza de nadie se quede fuera, nadie se quede atrás, es también reivindicar la capacidad profesional y la autonomía profesional de los profesores. Entonces la idea es que tenemos que prepararnos para hacer que el regreso a la escuela no sea un regreso rutinario en términos pedagógicos. Tiene que ser un regreso cálido y tiene que ocuparse de las personas, de esas personas, niñas y niños, obviamente las maestras y los maestros, en esa, es decir, no ver solo al alumno, sino ver a la persona, ¿no? Alumno, que quiere decir sin luz, por cierto, ¿no? No solo ver el aspecto académico, sino también el aprendizaje de vida, las experiencias de vida. Luego sí hacer una valoración diagnóstica, que la debemos los profesores hacer frecuentemente. La valoración formativa es una tarea permanente, pero tenemos que indagar especialmente ahora qué contenidos, qué aprendizajes realmente fundamentales. Y un ejemplo muy práctico es, si estoy en segundo grado de primaria y con niños de segundo grado, y hay niñas y niños, o en tercero, no importa, que no han aprendido a leer convencionalmente, eso se va a convertir en un obstáculo que sigue, que reproduce rezago, suma rezago en los siguientes. Entonces, un buen profesor se concentra a trabajar en esos asuntos y seguramente se tiene que hacer un trabajo detallado, prácticamente individual, no para rendir informes a nuestro exigente cuerpo de supervisión, no todos, por cierto, pero monstruos come papeles, digo, perdón, sino, pero ya he dicho claramente que no son todos. Y esa es la segunda gran cosa que se está trabajando y también va a estar disponible, no lo tenemos ahora realmente, entre los dos principales materiales. Gracias, Rosa. Gracias, Rodolfo. Sí, en cuanto lo tengamos en siguientes sesiones, los podemos compartir con muchísimo gusto con el público. Bueno, les quiero dar las gracias a Paula, a Rodolfo, a Ruth, de verdad que han sido muy buenas exposiciones, han generado, bueno, seguramente ustedes están viendo aquí en el chat, tenemos muchísimos comentarios, también tenemos colegas viendo comentarios en Facebook y en YouTube. Y bueno, generalmente, bueno, voy a plantear los 4 temas sobre los cuales versan la mayoría de las preguntas que nos han hecho el día de hoy. Tiene que ver con la preparación de las escuelas y las comunidades, ya se mencionó esto un poco, con el currículo, con niños y niñas en situaciones vulnerables y desde luego también con las prácticas educativas de los docentes. Voy a hacer sobre el tema de la preparación de las escuelas y las comunidades. Nos están preguntando cómo regresar en condiciones seguras, cómo evitar que regrese el confinamiento. Realmente eso no se puede saber desde ahora, ha pasado, ya algunos países abrieron y han tenido que volver a cerrar porque es imposible predecir eso. Pero bueno, sí nos preguntan qué lineamientos y normas de prevención habrá. Algo muy importante que mencionó Rodolfo, lo han estado preguntando cómo hacer que los alumnos realmente puedan guardar las medidas de la distancia y preocupan los pequeñitos, pero en realidad es que todos, ¿no? Porque también, como dices tú, Rodolfo, los adolescentes tampoco son fáciles de que se mantengan en estas distancias. Esa sería una de las preguntas y una tendrá que ver también con los alimentos y cada quien debe llevar los suyos. Hay escuelas en donde se hacen alimentos, no sé si ya hay algún lineamiento para eso. Sobre esta primera
parte, ¿quién quisiera dar una respuesta? Ruth, adelante. Gracias. Bueno, la verdad que no tenemos todas las respuestas. Esta es una de las crisis que ya lo hemos dicho, sin precedentes. Es una crisis en la que va cambiando, y tal vez una respuesta que fue correcta hoy, mañana será una respuesta equivocada. Entonces, creo que lo más importante aquí es tener claro que tenemos que garantizar esa seguridad y esa protección para poder regresar a las escuelas. Y en ese sentido, también es una corresponsabilidad donde todos los sistemas, todos los actores tienen una parte para que esto funcione. En el sentido de que los niños o los jóvenes, los temas de distanciamiento físico, en mi experiencia como maestra y como maestra de niños muy chiquitos, yo les puedo decir que los niños y los adolescentes escuchan mucho más que los adultos. Entonces, este es un proceso, y es un proceso en el que se necesita aprender. Y es un proceso en el que todos nosotros hemos tenido que aprender. Hemos tenido que aprender a vivir en un confinamiento, hemos tenido que aprender a lavarnos las manos muchas más veces de las que solíamos hacerlo. Y creo que ahí es donde la escuela tiene una función muy importante. El regresar a la escuela implicará también un proceso de formación previo para los maestros, para que los maestros puedan también formar a sus estudiantes en estas medidas que lamentablemente se volverán la nueva normalidad hasta que tengamos más respuestas. En ese sentido, ya lo decíamos, por eso es tan importante trabajar e invertir en las infraestructuras, en garantizar que exista agua y jabón, que podamos nosotros brindar esa seguridad dentro de la escuela, pero también que los padres puedan apoyar esos procesos. Creo que en ese sentido eso es importante. En cuanto a los alimentos, bueno, como les decía, cada país decidirá, pero de lo que hemos visto en otros países, si es que la escuela da alimentación, sí se aconseja que no se compartan los elementos, los tenedores, las cucharas, no se compartan los platos. Se aconseja también que exista una limpieza profunda, por lo menos una vez al día en la escuela. Se aconseja también que la cadena de inocuidad alimentaria, desde el momento en que llegan los alimentos hasta la escuela hasta el momento en que se sirven, sea garantizada. Entonces, eso también requerirá una preparación del personal que trabaja en ese proceso de alimentación en las escuelas, y requerirá también mecanismos o equipos de protección para este personal. Entonces, son una serie de actividades que se tienen que hacer y que se tienen que garantizar. En ese sentido, creo que lo más importante es pensar que no es la misma respuesta para todos, ¿sí? Que tiene que ser de una manera contextualizada, y que no puede ser que todos regresen al mismo tiempo. Tal vez regresarán primero las escuelas rurales, regresarán primero unos grados, luego otros. Lo importante es ir avanzando, porque cada día que los niños pierden esa interacción, pierden también en su proceso. Y Paula lo decía muy bien, pierden en su proceso hacia todo el resto de su vida. Entonces creo que esa reflexión la tenemos que tomar en cuenta. Gracias. Rosa, ¿puedo solamente? Sí, claro que sí. Ruth dijo algo que era clave y que tiene que ver con el proceso de aprendizaje, y me parece que es interesantísimo. Y tiene que ver con que también esta oportunidad es una oportunidad sin igual para escuchar a los niños, a las niñas, a los jóvenes y a los docentes también, ¿no? Y pensar cómo los volvemos parte de los procesos de planificación que la reapertura signifique. Me refiero a dar voces a las niñas en el proceso de planificación sobre su futuro, sobre lo que va a implicar los próximos meses, a escuchar a las y los docentes sobre cómo se imaginan este regreso y qué desafíos consideran que son claves. Me parece que cuando pensemos en la reapertura y pensamos en lo específico que significa, no podemos dejar de lado que debemos poner esas voces al centro. Y si no las ponemos al centro, vamos a dejar personas afuera. Y si las dejamos afuera, vamos a interrumpir trayectorias educativas en el futuro también. Y si lo pensamos de esa manera, me parece que
y acá lo dicen en el chat, muchos maestras y maestros que trabajan con niños y niñas, ¿no? Que probablemente sin escucharlos nos vamos a quedar muy perdidas en las posibilidades que esta crisis también nos presenta, ¿no? Y esas posibilidades tienen que ver también con transformación del modo en que hacemos estos procesos de planificación educativa. Así que ese era mi comentario nomás, muchas gracias. Gracias, Paula. Yo, Rodolfo. sí, pues rápidamente. Insistir primero en la necesidad de tomar esto como una tarea de gran relevancia social, pero que el acto educativo en las escuelas solo puede mantenerse en pie si contamos con una gran participación social, que hay que generarla, por un lado, pero también con colectivos docentes unidos que alrededor de las prioridades, primero, la vida de los propios maestros, las propias maestras, de las niñas y los niños. Eso es lo primero. Segundo, pensar y repensar cómo adaptarse a esta situación donde puede haber asistencia alternada, por lo tanto, no todo el ciclo se desarrollará de manera presencial. Y la guía que se ha preparado, lo digo simplemente para que tengan esa seguridad. Bueno, incluye, ya les hablé de cómo evitar aglomeraciones, suspensión de ceremonias, reuniones, etcétera, cómo evitar aglomeraciones en las entradas. Son muchas medidas que tiene que tomar la escuela. Cómo hacer la observación cuidadosa en la familia, en la escuela, en el grupo. Qué hacer en caso de que se detecte un caso en la escuela con COVID. Habrá suspensión de labores. Hay que tener una coordinación muy cercana con centros de salud o con personas de la comunidad que sepan esto. Estamos conscientes de que puede haber un regreso diferenciado en los estados, según lo señale el semáforo, pero seguimos trabajando y ojalá suceda así con la fecha referencial del 10 de agosto. Sería quizá un milagro, pero lo necesitamos ahora. Gracias. Gracias a ti, Rodolfo. Bueno, estamos viendo varias de las preguntas y yo quería comentar que algunas de las preguntas se abordarán en las siguientes ediciones del seminario. Quería anunciarles los títulos para que estén pendientes de cuánto se hablarán de esos temas. O sea, tenemos el siguiente martes, el 7 de julio, los efectos del confinamiento en el desarrollo de la primera infancia. El 14 de julio, reconstruir el bienestar emocional. Por aquí hay algunas preguntas que tienen que ver con eso. El 21 de julio, reafirmar la comunidad escolar, es decir, cómo toda la comunidad se va a poner de acuerdo para apoyar esta situación y este regreso. El 28 de julio, rediseñar el aprendizaje, en donde se tratarán temas de también cuestiones que aquí nos están preguntando para, por ejemplo, rescatar el último trimestre, cómo lo vamos a rescatar, cómo se van a organizar las clases. Después, el 4 de agosto, vamos a hablar de movilizar las alianzas para poder apoyar a las escuelas en este regreso. Y el 11 de agosto, la última sesión, también está por aquí una pregunta que hacen para Ruth, que lo hace Lorena de la Vega, que dice continuar las clases o de construir el concepto de escuela. Y bueno, en nuestra última sesión del seminario vamos a hablar esto, ¿no? De replantear el futuro de la educación, cómo se está vislumbrando. Y una pregunta que es importante también que se hace en este momento, quizá porque estamos ya a 2 minutos de que se termine el seminario, y es posible que nos gustaría escuchar un poco una última reflexión de nuestros panelistas. También hablan de una pregunta de Mónica Pérez, cómo pensar el papel del maestro ante este regreso para clases, y Edith Pérez también nos pregunta cómo podemos apoyar a todos los niños, niñas, adolescentes que están en riesgo de deserción. Son 2 preguntitas muy concretas y quizá con esto podríamos hacer una reflexión cada uno de nuestros panelistas que nos han acompañado hoy para poder, pues sí, cerrar a tiempo, porque a lo mejor algunos de ustedes tienen que irse. Podemos permanecer un par de minutos más, pero también entiendo que pueden tener otros compromisos, ¿no?
Si quieres, empiezas tú. Sí, algunas cosas muy puntuales. Me parece que poner la atención desde ahora con qué niñas, con qué niños no pudimos entrar en contacto. Eso, sobre todo, es muy importante para que en cada grupo el profesor tenga un sistema de monitoreo. Lo habrá a nivel general, lo hablaba Skug, porque UNICEF nos ayudó a construir un sistema de monitoreo que será alimentado por los profesores, pero eso tiene que comenzar en cada escuela. Es decir, esa es una de las primeras tareas. ¿Quiénes no regresan a clases? ¿Por qué? Tenemos que indagar y saberlo. Quizá muchas maestras y maestros lo están haciendo desde ahora. Eso es lo primero. Y segundo, yo creo que sí, como a cada profesor, a cada maestra, esta situación lleva a repensar el papel. No es solo el explicador. Por ahí alguien en el chat dijo, el maestro es ejemplo y entonces tiene que ser ejemplo también de cuidado y protección, porque los niños lo observan. El profesor también tiene que asumir un rol mucho más participativo, pero esto significa que las autoridades inmediatas, directores y supervisores, estén dispuestos y puedan canalizar esa energía. Por eso, en uno de los lineamientos que se lanzó durante la contingencia, se dijo claramente, la SEP lo dijo, vamos a dar prioridad al acompañamiento y no al control formal de la actividad laboral, ¿no? Vamos a dar prioridad a la asesoría. Y eso es lo que tenemos que pensar en términos de la gestión y de la participación de profesores. Muchas gracias, Rodolfo. Y bueno, no sé si Ruth o Paula, ¿quién quiere dar algún mensaje, Ruth? Yo les dejaría solamente con dos ideas importantes y retomando lo que ya Rodolfo decía. No tenemos todas las respuestas, tenemos muchas preguntas todavía, pero lo importante es que tenemos que hacer un acompañamiento, un monitoreo constante, porque es la única forma, primero para saber qué es lo que está pasando, para saber cuáles son esos niños, pero también esos maestros que no están llegando o que han sido afectados por esta crisis y establecer estrategias de cómo volver con ellos a la escuela. Y por otro lado, lo otro que es también clave es que siempre tenemos que pensar también en la situación de todo el personal educativo, de la comunidad educativa. Y en esa comunidad educativa pensemos siempre que están los maestros, el personal educativo, los padres de familia y los estudiantes. Si esos cuatro actores claves no participan del proceso, en algún lado ese proceso puede fallar. ¿Y por qué es importante este monitoreo y seguimiento de la mano? Porque va a ser el único que nos va a permitir en esta situación de incertidumbre realizar los ajustes para poder avanzar. Todavía hay un largo proceso, pero yo estoy convencida especialmente de que los maestros siempre están dispuestos a dar la mano y a trabajar por ello. Así es que felicitaciones y sigan adelante con esa labor. Gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Paula. Sí, solamente para finalizar me gustaría hacer una pregunta que me hicieron ahí, fue algo así como una interpelación de, bueno, hay que poner al centro a los niños, las niñas y los jóvenes, pero ¿cómo? Y el primer paso creo es identificar que ellos y ellas son los protagonistas de su experiencia educativa, que saben mejor que nadie aquellos elementos que están haciendo más difíciles. Me parece que en este proceso centralizado, orientaciones que se entreguen desde el ministerio, desde la secretaría, desde una serie de espacios, va a haber que hacer un proceso de localización territorial en las escuelas. Las escuelas saben sus particulares desafíos y en esa articulación territorial el rol de los niños, las niñas y los jóvenes va a ser esencial. Vamos a tener que dar protagonismo a las organizaciones de estudiantes, vamos a tener que identificar cuáles son los mensajes que ellos y ellas nos entregan que debemos empezar a divulgar, y ellos como protagonistas además nos van a ayudar en algo que a nosotros se nos hace bien complejo hoy en un contexto de múltiples espacios de información, de mucha información falsa que está siendo difundida.
ellas y ellos van a ser claves en acompañar el proceso de divulgar información verídica en redes sociales, de ser protagonistas en sus espacios comunitarios, poder hacer conexiones con organizaciones territoriales que muchas veces para el mundo adulto son bastante desconocidas. Entonces, me parece que eso es central y agradezco mucho las preguntas y aportes que han realizado en el chat. Ha sido realmente valioso poder escucharlas y leerlas a todos y todas ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Paula. Gracias. Yo también agradezco los comentarios en el chat. Los voy a revisar con cuidado, pero muchas gracias por la invitación, Rosa, UNESCO, UNICEF, organizadores. Gracias, muchas gracias, Rodolfo. Y bueno, entonces, bueno, los invito a nuestra próxima sesión, el próximo martes, y se estará anunciando en redes la siguiente sesión con la liga de inscripción, y también se verá nuevamente en Facebook, en YouTube, en los canales de UNESCO y de UNICEF México. Y quiero darle las gracias a Laura, que nos hizo el favor de apoyarnos con la traducción, gracias, en lengua de señas. Y esperamos que hayan disfrutado mucho esta primera sesión. De verdad, estamos felices de ver toda la participación. Estamos aquí leyendo, tratando de dar seguimiento a todos los comentarios en el chat. Y sabemos que también por Facebook y YouTube hay bastantes comentarios. Les agradecemos mucho y hasta el próximo martes. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Ruth. Gracias, Paula. Gracias, Rodolfo. Y gracias a todos nuestros socios que nos han apoyado para que esto sea posible. Gracias. Y a los asistentes. A todos los asistentes, que son muchos, Rodolfo, sí. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hola, tenía una pregunta para ti, pero no sé quién está de Tomato. No, nada más déjame ya detener la grabación ya.